Acá se conecta. Vamos a ver el tema de hoy sobre los trabajos iniciales de una auditoría. Entonces, para esto es la NIA 510. Y nos habla sobre los balances de apertura y los procedimientos de auditoría. En este caso vamos a ver los saldos de apertura cuando los estados financieros son auditados por primera vez o cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor. Entonces no es lo mismo empezar por primera vez una auditoría, o sea, partimos, esta empresa este año va a comenzar a hacer auditorías anuales, auditorías externas. Entonces el año anterior no fue auditado y nosotros no tenemos ninguna referencia de cómo fue la razonabilidad de esa información financiera. Y siempre estamos hablando que al inicio de una auditoría, el auditor puede llevar a cabo los procedimientos analíticos que consisten en revisar los estados financieros del año sujeto al examen y los estados financieros del año anterior. Entonces, los estados financieros de ese año anterior no fueron revisados, no fueron auditados, ni examinados por ningún auditor. Entonces, ¿qué tanto énfasis, qué tanta importancia yo le voy a dar a esos saldos, a esos estados financieros que no tienen una opinión de un auditor externo, solo fueron realizados por la contabilidad? Pero también existe cuando vas a ser auditor por primera vez, pero anteriormente estuvo otra firma de auditores haciendo la auditoría. Entonces ahí ya cambian las cosas, porque en ese sentido sí ya hubo una opinión acerca de esos estados financieros, ya hubo un trabajo de auditoría y ya sabemos que te puedes auxiliar del trabajo de otro auditor y para eso existe también otra NIA que vamos a ver más adelante. En estos trabajos iniciales, el auditor debe obtener evidencia suficiente apropiada de que los saldos de apertura no contengan representaciones erróneas que de manera importante afecten los estados financieros del periodo actual. Los saldos de cierre del periodo anterior han sido pasados correctamente al periodo actual o cuando sea apropiado han sido reexpresados y las políticas contables apropiadas son aplicadas consistentemente o que los cambios en políticas contables han sido contabilizados en forma apropiada y revelada. Entonces, ahí es donde se le va a dar el énfasis a esos estados financieros del año anterior y es que no contengan representaciones erróneas. Por eso es que es importante y podemos ver la diferencia cuando ya fueron examinados por otro auditor. Entonces ahí ese otro auditor puede encontrar algunos errores y se supone que esos errores ya fueron corregidos dentro del año actual. Pero, ¿qué pasa con esos estados financieros que nadie los revisó? ¿Y qué te va a dar a vos esa certeza de que no tenga ningún error? También los saldos de cierre también, a revisarlos, si se han pasado correctamente al periodo actual. Ya sabemos que siempre tus saldos finales son los iniciales del próximo año. Entonces, si estamos cerrando auditoría al 31 de diciembre, entonces esos saldos de 31 de diciembre pasan a ser tus saldos de 1 de enero del siguiente año. Y a estas alturas ya sabemos que las cuentas que se cierran son las cuentas de estado financiero. Y mientras que las cuentas de balance siguen abiertas. Y esas cuentas de balanza son las que pasan a ser tus saldos iniciales del siguiente periodo. También revisar lo que son políticas contables y que obviamente aquí vemos el principio de comparación cuando nos dice que una empresa tiene que usar siempre sus mismas políticas contables. En el caso de que se hayan cambiado, hay que expresarlos por una nota. Esa es la forma adecuada de revelarlo en los estados financieros. Y nos referimos a políticas contables cuando nos ponían de ejemplo como que vos para tus inventarios estás usando el promedio para evaluarlo. Y entonces el año siguiente vas a usar el mismo método promedio para evaluar inventario y entonces tu información es comparable porque estás usando la misma política contable de evaluación de inventario. Entonces,
Eso es lo que vos te vas a fijar, que la empresa esté usando las mismas políticas contables para que puedan ser comparados esos estados financieros. Pero en el caso excepcional de que la empresa haya cambiado, por ejemplo, está usando el promedio y se pasa a un PEPS, entonces ahí tiene que haber una nota que explique debajo de los estados financieros que por qué se dio ese cambio de política contable. Me permite un momento. Entonces, en los casos de que existan un cambio en políticas contables, se tiene que reflejar por notas. Las notas ya vimos en NIF que se tienen que elaborar y su forma de presentación es debajo de los estados financieros. Entonces, cualquier cambio de política tiene que estar expresado en una nota a los estados financieros. Los saldos de apertura significan aquellos saldos de cuentas que existen al principio del periodo. Los saldos de apertura se basan en saldos de cierre del periodo anterior y reflejan que transacciones de periodos anteriores y políticas contables aplicadas en el periodo anterior. Pero siempre hay que recordarnos que vos siempre comenzás con una balanza inicial que le llamamos, y esa balanza inicial la constituyen las cuentas del balance general. Porque ya sabemos que todas las cuentas de estado de resultados quedan cerradas cada año. Esas cuentas no quedan saldo. Los procedimientos de auditoría, la suficiencia y propiedad de la evidencia de auditoría que el auditor necesitará obtener respecto de los saldos de apertura dependen de asuntos como las políticas contables seguidas por la entidad, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados y de ser así, si el dictamen del auditor fue modificado, la naturaleza de las cuentas y el riesgo de representaciones erróneas en los estados financieros, la importancia relativa de los saldos de apertura en relación con los estados financieros del periodo actual. Entonces vamos a lo mismo de encontrar la evidencia de auditoría con las dos características que debe tener, que es suficiencia y propiedad, en lo que se refiere a la cantidad y calidad de la evidencia. Y lo que está buscando es lo que nos decía también anteriormente, de que las políticas contables, veíamos que si usa las mismas políticas, si se cambian, y si se cambian obviamente tienen que estar en notas. Lo segundo, si los estados financieros fueron auditados, porque ya sabemos que si fueron auditados, ya hay una opinión sobre ello. La naturaleza de los cuentas y el riesgo de representaciones erróneas. Esto lo hacemos también con el trabajo que fue hecho anteriormente sobre esos estados financieros y ver qué riesgos se encontraron con esa información financiera. Podemos ver cómo fue la opinión, que si hubieron ajustes, se llevaron a cabo ajustes. Toda esa información la podemos revisar si la empresa fue auditada el año anterior, porque estamos trabajando también con esos estados financieros. Y también la importancia relativa de los saldos de apertura en relación con los estados financieros del periodo actual. Y para eso hacemos los procedimientos analíticos, para ver las variaciones que existen en las cuentas. Y también, si nos acordamos de esos procedimientos analíticos, también sacamos conclusiones sobre qué cuentas vamos a auditar, lo que cuentas podemos meter en la planeación para la auditoría del año en curso. Y eso lo vemos por la importancia que tienen las cuentas en los estados financieros. Después nos dice que para activos y pasivos corrientes, ordinariamente puede obtenerse alguna evidencia como parte de los procedimientos de la auditoría del periodo actual. Por ejemplo, el cobro de saldos de aperturas de cuentas por cobrar durante el periodo actual proporcionará alguna evidencia de auditoría de su existencia,
derechos y obligaciones, integridad y evaluación al principio del periodo. En el caso de inventario, sin embargo, es más difícil para el auditor estar satisfecho respecto del inventario en existencia al principio del periodo. Por lo tanto, ordinariamente son necesarios procedimientos adicionales tales como observar una toma actual de inventario físico y conciliarlo con las cantidades del inventario de apertura, comprobando la evaluación de las partidas del inventario de apertura y comprobando la utilidad bruta y el corte. Una combinación de estos procedimientos puede proporcionar suficiente evidencia apropiada de auditoría. Entonces aquí podemos ver cómo nos van a ayudar esos saldos en lo que es obtener la evidencia de auditoría, y nos habla del saldo de las cuentas por cobrar, y ahí vas a ir viendo todos los movimientos que tuvo esa cuenta para llegar a conocer el saldo final. En los casos de los inventarios, se puede participar, dice, en toma física de inventario y conciliarlos con las cantidades de inventario de apertura para ahí hacer sumas y restas y poder llegar de un saldo inicial hasta un saldo final. Para los activos y pasivos no corrientes como activos fijos, inversiones y deudas a largo plazo, el auditor ordinariamente deberá examinar los registros subyacentes a los saldos de apertura. En ciertos casos, el auditor quizás pueda obtener confirmación de saldos de apertura con terceros, por ejemplo, para deudas e inversiones a largo plazo. En otros casos, el auditor puede aplicar procedimientos de auditoría adicional. Igual, aquí va a rastrear todo lo que son los saldos de apertura hasta el final, con todos los movimientos. Aquí puedes consultar, por ejemplo, con un banco o un estado de cuenta, todos los movimientos, por ejemplo, que ha tenido un préstamo. Esta información bien la puedes confirmar, como dice ahí, con fuentes externas, para ver, por ejemplo, todos los pagos que se han hecho a un préstamo. El banco te puede ofrecer toda esta información. Igual, otro acreedor que tengas. Las conclusiones de auditoría y dictamen, si después de aplicar los procedimientos, incluyendo los expuestos arriba, el auditor no puede obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría concerniente a los saldos de apertura, el dictamen del auditor debería incluir. Entonces aquí nos viene el caso de que el auditor no pudo tener evidencia de esos saldos de apertura que le fueron proporcionados por el cliente. Entonces, en ese caso, el dictamen del auditor debe incluir lo siguiente: una opinión calificada. Por ejemplo, no observamos el conteo del inventario físico declarado en la fecha tal, ya que dicha fecha fue anterior a nuestro nombramiento como auditores. No pudimos satisfacernos respecto de las cantidades y monto del inventario en esa fecha por otros procedimientos de auditoría. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes, si lo hubiere, que pudieran haber sido necesarios si hubiéramos podido observar el conteo del inventario físico y quedar satisfechos respecto del saldo de apertura del inventario, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía, los resultados de sus operaciones y su flujo de efectivo para el año que terminó en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces aquí estamos viendo de que el auditor no pudo revisar los saldos iniciales, pero sí obviamente revisó todo el año sujeto al examen. Por eso es que él da una opinión calificada, pero si nos fijamos lleva esa observación, lleva la observación de que no pudo quedar satisfecho respecto a los saldos de apertura de la cuenta del inventario. Pero los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía para el año que él examinó. Entonces ahí, si el auditor hubiese tenido toda la información acerca del saldo inicial, entonces este párrafo fuese solo: en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía. Pero en este caso, como hubo esa falla de que no pudo
cerciorarse de los saldos de apertura de la cuenta del inventario. Por eso el párrafo de opinión queda de esta manera. Puede existir también una abstención de opinión o en aquellas jurisdicciones donde sea permitido una opinión que sea calificada o de abstención respecto de los resultados de operaciones y no calificada respecto de la posición financiera. Por ejemplo, no observamos el conteo del inventario físico declarado a la fecha tal, ya que esa fecha fue anterior a nuestro nombramiento como auditores. No pudimos satisfacernos respecto de las cantidades y monto del inventario en esa fecha por otros procedimientos de auditoría. Debido a la importancia de este asunto en relación con el estado de resultado de la compañía para el año terminado, al 31 de diciembre del año tal, no estamos en posición de expresar, y no lo hacemos, una opinión sobre los estados de resultado y flujo efectivo para el año terminado en esa fecha. En nuestra opinión, el balance general presenta razonablemente en todos los aspectos importantes de la situación financiera de la compañía de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces ahí vemos que este otro ejemplo donde el auditor considera que no revisar esta cuenta y esta cuenta tiene una importancia relativa dentro de los estados financieros. Por eso su forma de expresar su opinión es diferente, porque aquí dice que, no, que debido a la importancia que tiene los inventarios en la compañía, con el estado de resultados no está en posición de expresar y no lo hace sobre, y no da la opinión sobre los estados de resultados, pero sí el balance general presenta razonablemente todos los aspectos importantes de la situación financiera de la compañía. Entonces aquí son dos criterios diferentes en cuanto que el auditor considera qué tan importante es o no es una cuenta para él expresar una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera de esta empresa. Entonces, eso lo va a determinar el auditor. Mediante él considere, de acuerdo a todo su estudio, que si esos saldos de apertura influyen o no influyen en la información financiera del año que él está estudiando. Entonces, de acuerdo a eso, es que cómo se va a estructurar la opinión al final sobre esos estados financieros. Si los saldos de apertura contienen representaciones erróneas que pudieran afectar de manera importante los estados financieros del periodo actual, el auditor debería informar a la administración y después de haber obtenido la autorización de la administración, al auditor antecesor si lo hay. Si el efecto de la representación errónea no está contabilizado en forma apropiada y revelado en forma adecuada, el auditor deberá expresar una opinión calificada o una opinión adversa según lo considere el propio auditor. Entonces, en estos casos de que encontré errores en los saldos de apertura y sean importantes para el año que estás auditando, entonces esto lo tenés que informar a la administración y si hubo auditores anteriormente, también a esos auditores. Y al final, vos vas a decidir como auditor si vas a expresar una opinión calificada o te vas a una opinión adversa. Eso ya va a estar en lo mismo que estaba diciendo de que qué tan importante es esos saldos iniciales para el año que vos estás estudiando. Eso va a determinar al final qué tipo de opinión va a dar un auditor. Si las políticas contables del periodo actual no han sido aplicadas consistentemente en relación con los saldos de apertura y si el cambio no ha sido contabilizado en forma apropiada y revelada en forma adecuada, el auditor deberá expresar una opinión calificada o una opinión adversa. Estamos viendo también lo de las políticas contables que no hayan sido consistentemente y en esos casos, ya lo que les estaba diciendo con políticas contables, que les ponía el ejemplo de los métodos de evaluación de inventario. Y entonces aquí, para cambiar políticas contables, en algunos casos tenéis que pedir autorización a la DGI
Y entonces es la forma correcta de hacerlo. Y por ejemplo, también en los métodos de depreciación es otra política contable. Si usamos, por ejemplo, el método de línea recta y después te pasas a un método de dígito de los años u otro tipo de método, unidades de producción. Entonces, de partida ya sabemos que ahí se pierde un poco lo que es la comparabilidad, pues se pierde de todo, porque ya sabemos que si usamos un método u otro método, entonces nos va a dar, va a estar muy distorsionada la información. Entonces, en esos casos es más difícil la comparación de saldo y también en el caso de que políticas contables o leyes no sean aplicadas correctamente, entonces eso no te da la fiabilidad de los saldos y al final el auditor va a determinar también de acuerdo a todo ese peso que tenga sobre su trabajo o sobre la información que está revisando, qué tipo de opinión va a expresar. O sea, la opinión al final va a estar condicionada por todo el trabajo del auditor, empezando por estos saldos iniciales, que ya que estamos viendo que sí influyen hasta en lo que es la opinión de un auditor. Pero lo que estamos viendo es que esto va a estar a consideración o a juicio del auditor de qué tan importantes son estos saldos iniciales dentro de el año que yo estoy revisando, auditando. Y para esto ya vimos al inicio que no es lo mismo que vos vayas a, que la empresa vaya a ser auditada por primera vez cuando esos saldos anteriores no han sido revisados por nadie, y muy diferentemente cuando vos vas a hacer una auditoría, pero ya anteriormente ya fue auditada por otro equipo de auditores. Entonces, ahí vemos que hay más seguridad en lo que va a ser esos saldos iniciales. Si el dictamen del auditor del periodo anterior de la entidad fue con salvedades, el auditor deberá considerar el efecto consecuente sobre los estados financieros del periodo actual. Por ejemplo, si hubo una limitación al alcance, como la debida a la incapacidad de determinar el inventario de apertura en el periodo anterior, el auditor puede no necesitar calificar o abstenerse de opinar sobre el periodo actual. Sin embargo, si una salvedad respecto de los estados financieros del periodo anterior sigue siendo relevante o importante para los estados financieros del periodo actual, el auditor deberá repetir la salvedad en el dictamen del periodo actual. Entonces, ahí estamos viendo siempre qué tan importantes son los saldos iniciales y eso va a influir directamente en el tipo de opinión que va a dar el auditor sobre el examen que esté estudiando. En este caso nos lleva a que si hubo una limitación al alcance, ya sabemos que esto de que vos no pudiste hacer o participar dentro de, dentro de la toma física del inventario, entonces, si vos no participaste dentro de una toma física del inventario, sabes que tenés ahí una limitante, una limitación a tu alcance. Y obviamente ahí vos vas a determinar qué tipo de opinión vas a dar. Y también vas a ir viendo si esa salvedad se mejoró en el año que vos estás estudiando, pero si sigue habiendo ahí, entonces tenés que repetirla dentro del dictamen del periodo actual. O sea que para este año tuviste que haber participado dentro de la toma física del inventario para poder ya no seguir incluyendo esa salvedad dentro del dictamen que vos vas a realizar sobre el año sujeto al examen. Entonces, ¿qué tan importante? Esta unidad nos expresa qué tan importantes son los saldos iniciales dentro de una auditoría de estados financieros. Y entonces, porque vemos que tiene al final un significado sobre qué tipo de dictamen vos vas a realizar de acuerdo a qué muestran esos saldos de apertura. ¿Preguntas? La verdad no, profesor, está claro. Una pregunta, ¿esto ya lo subió al aula virtual? Sí.
Ah, bueno, bueno, bueno. Creo que ayer. No, Tenemos profesor, una- pero es que esto ya no lo había subido. Es que yo ahorita que usted estaba hablando, yo creo haber leído esto antes. es que no sé, tal vez te estás confundiendo, es que como son parecidos todo esto. Yo creo que sí me estoy confundiendo porque hay unas cosas que yo ya, o sea, no sé, Sí, se me hacen, sí. se me hacen reconocidas. Ah, me imagino. Pero no, fíjate, es nuevo. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero es que a veces subo antes las cosas. También, fíjate, eso pasa. Ah, ahora sí Porque entendí. en primer año hay un alumno que me mandó un trabajo y ni siquiera yo había dado la clase. Y me dice, profe, ahí está la tarea. Y yo Ah, le pues digo, se me Ana, pero si yo no he explicado ese tema. es una máquina, es más. Pero es porque ven, porque entran al aula y ven todo. Y Ya, entonces comienzan a trabajar. Pero ahora sí. es por una forma de que en mi casa no tengo wifi. Por eso, pero una pregunta, ¿y por qué no lo deja encerrado? O sea, no lo deja visible eso y lo deja visible hasta cuando ya dio la clase. Le sale mejor. Ah, es cierto. Voy a buscar ahí tiene que haber la opción. Sí, Ah, es cierto eso. sí, porque eso es lo que ahí está Josué, que eso es lo que hace el profesor Sergio Ramos, que él publica Los todo, pero programas. correcto, Ajá, ajá, ajá. pero él no lo deja visible, sino hasta cuando ya está la clase, él ya Ah, lo ya, ya. limita. Ya, ah, pues sí, eso tengo que hacer yo. Sí, eso hace él. Ah, ya, ah, pues sí, voy a hacerlo eso. Sí, Entonces tenemos la tarea, dice, una firma de auditoría realizará un trabajo en Tequila-Sadán. Le solicitan la documentación a la gerencia, entre ellos los estados financieros, comprobantes de ingreso y egreso, las cartas y tarjetas auxiliares. Sin embargo, necesitan constatar la veracidad de los montos. Sin embargo, el gerente no le quiere proporcionar la dirección de los clientes ni de los proveedores. Tampoco cree conveniente que acudan a las instituciones financieras debido a que ellos les están proporcionando toda la información. Usted como un profesional de la firma, ¿cuál sería su postura? ¿Justifique haciendo uso de la NIE? Entonces ahí dentro del material lo acabamos de ver eso. El B dice que se auditará la cuenta de clientes e inventario de la Curazao sucursales del IF durante el periodo 2012-2013. Cuenta con 2.500 clientes y más de 1.000 artículos. ¿Cuáles serían los procedimientos de auditoría que usted aplicaría? El C, la firma Gavilanes Asociados iniciará trabajo de auditoría en repuesto del triunfo. El gerente le entregó copia del informe de auditoría del año anterior al encargado de la firma, a nombres raros, a quien le llamó la atención que la opinión haya sido negativa. Usted como responsable de una firma de auditoría considera que este es un parámetro que incidirá en la opinión que se emita. ¿Cuáles serían los procedimientos a realizar para llegar a su dictamen? profesor, una pregunta. Nada. ¿Y qué es el nombre? Cornelio Vaca Caballero. Ay, esa ¿Qué profesora. sabe? La profesora de Estelí, la que inventa Pero ese nombre. Cornelio Vaca Caballero, está bueno eso. Está buenísimo. Entonces, ahí se van a apoyar del material para contestar las preguntas. Sí, porque la primera, esa la dijo usted, la primera pregunta, usted la Cuando dijo. vamos al banco, Correcto, ahí a la pedir dijo. información acerca de los estados bancarios. Toda información, el banco siempre, bueno, muchas veces cobra. Ya sabemos que los bancos cobran hasta por preguntarles, Eso pero sí, siempre están prestos a dar información. pero Vos vas a servicios limitado, bancarios y obviamente te atienden bien. claro. Muchas veces cobran por pedir estados de cuenta y esas cosas cobran, Sí, pero eso sí. sí, sí, siempre te van a dar información. Imagínese, si la tarjeta se te pierde, te cobran. Se te pierde el PIN, te cobran. No, hombre, no, gracias.
Fíjate que la fue a cambiar y me cobraron. ¿Te acordás que te conté, creo, a vos? Sí, 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 sí. Ya fui. ¿A Me dónde? cobraron, obviamente. ¿En el BDF se fue o qué? Centro. Pues claro, profesor, es que le van a cobrar ahí town. Me Segura que no. cobraron por el cambio de tarjeta. Ve, yo le dije, ¿se acuerda que yo le dije a usted? Los bancos por todos cobran. Eso, yo creo que le cobran solo por entrar, para que cuando usted entra ya le están sacando una facturita de 2 pesos por la entrada. Si te dan ahí un café, un té, Muerto. Allá son 60 pesos. después te lo quitan de la cuenta. ¿Usted jura que no? Entonces vemos los saldos iniciales, quedaron bien ahí, que siempre estamos trabajando con 2 años diferentes para efectos de comparar y entonces ver qué tan razonable es esos estados financieros. Obviamente que es mejor si ya hubo otra firma trabajando ahí, pero como en ese último caso que nos dice hubo una opinión negativa, entonces vos vas a empezar a auditar. ¿Quién rayo ahí? Vos vas a comenzar a auditar y entonces una opinión negativa, ahí ya es una alerta para vos. Hubo una opinión negativa, vos vas a trabajar mucho más durante todo ese año, porque una opinión negativa viene de un cumplimiento de políticas contables o un incumplimiento de leyes que va más Ya, para el fraude. correcto. Sí, entonces vos llegas por primera vez a esa auditoría, a esa empresa, vas a hacerle esa auditoría de ese año, pero es que el año anterior fue auditada por otra firma y fue negativa. Entonces para vos es ver si todo eso negativo se corrigió durante el año que vos vas a examinar. Entonces tenés un trabajo más serio ahí y que puede influir en vos sobre la opinión de este año. Ahí vas a aumentar todos tus procedimientos de auditoría. En auditoría le llamamos pruebas sustantivas, procedimientos analíticos, pruebas de detalles de saldo. Es todo lo que vas a hacer para confirmar que si esa empresa, que si esos estados financieros cumplieron con las políticas contables. Partida doble, empezando por ahí. Y después Profesor, pero, o sea, cuando uno hace una auditoría y uno va a hacer todas esas revisiones, es que no sé cómo decirlo. O sea, uno sí siempre tiene que comenzar así, o sea, o depende del tipo de auditoría que le manden. Es que como estamos viendo auditoría financiera, siempre tienes que comenzar así. Y las Bueno, mías bueno. son sobre auditoría financiera. Ok, ok, ok. Es que la otra vez ¿se acuerdan que me dio una cosa y está viendo que había auditoría forense, Sí, auditoría no sí. sé qué? Entonces pensé que se comenzaba de la misma manera. No, no. Bueno. Comienzan diferente. Ok. Así, a esta porque es una auditoría financiera y va a comenzar así. Con Ok, los ok. saldos del año anterior y los saldos sujetos al examen. Y allí la primera revisión de números, digamos, va hacia ahí, de números. Porque antes hiciste toda la información de la empresa, la planeación y toda esa parte. Aquí ya empezás con números. Ahora sí entendí, ahora Procedimientos sí entendí. analíticos. Hasta ahí vamos a llegar, alumnos. Bueno, pues profesor, se Cualquier cuida. consulta me escriben. Está Bueno, bien, profe. Buen día, se nos cuida. vemos. Yeah.